de este evento. Lo que voy a presentar es producto de estudios que estamos realizando con este grupo de trabajo que ustedes aprecian ahí, la profesora Carmen Ortiz, el ingeniero José Valverde y el estudiante ya bachiller, próximo a ser ingenieros, Grover Rivero Soto. Por cierto, este último grupo se encuentra realizando estudios en la ciudad de Ica. Hemos hecho un programa para estudiar los suelos de Ica y de otras ciudades del departamento, como Nazca, Palpa, Chincha, Pisco. El enfoque que hacemos está en relación al reglamento. En el año 2003, el Perú se dividía, de acuerdo a la norma E030, en 3 regiones, con distintos factores de zona, Z, y distintos parámetros de suelo, que lo estamos ilustrando aquí. Para poder determinar cuál era el tipo de suelo, pues no había estas tablas de resistencia cortante o valores de N, ¿no? Donde con esos valores se podía determinar dichos parámetros. La amplificación sísmica en el 2003 también tenía esta ecuación que estamos ilustrando aquí, y producto del C por S lo ilustramos en donde el suelo 1, 2 y 3, tenían valores que iban desde el 2.5 para la amplificación hasta el 3.5. A partir del año 2006 se cambia la zonificación, se invierte el orden de mayores valores del factor Z, y ahora tenemos el zona 4, por cierto, Ica está en la zona 4, también Lima y casi toda la costa, con un valor mayor de 0,45, y se introducen los valores de velocidad de propagación de las ondas de corte, estableciendo valores de S sub 0, S sub 1, S sub 2, S sub 3 y S sub 4. También se introduce el factor de zona y su afectación con el factor del suelo. Entonces, si estamos en una zona muy alejada como la zona 3, ahí el factor de S2 y S3 varían. En cambio, si estamos en zona 4, el valor de S1, S2, S1 es 1, S2 es 1,05 y S3 es 1,1. Sobre eso queríamos incidir. También queríamos incidir en la evaluación en función de la velocidad de propagación de las ondas de corte, de los parámetros para la determinación de los suelos aquí indicados. Estamos haciendo esta figura para la zona 4 del nuevo reglamento, que corresponde a la costa del Perú, y vemos ahí que para los suelos S0, S1, S2 y S3 se presentan estos espectros que estamos indicando, no llegando, por cierto, a lo que llegamos anteriormente. En los años 80, todavía siendo estudiante en los Estados Unidos, pudimos adquirir en ese tiempo los registros que teníamos de Lima, ¿no? El Servicio Geológico de los Estados Unidos había procesado los registros analógicos de los sismos del 60, del 66, del 70, del 74. Lo pudimos adquirir allá de ese servicio e hicimos una presentación de cómo quedarían las curvas del suelo tipo 1 en la zona 4, que es el suelo de Lima, llamémosle así, y la superposición de los espectros para el 5% de amortiguamiento, que es el que se refiere a la norma. Y vemos que hay unos picos que están sobresaliendo, pero que para las altas periodos estaba realmente apropiado. Con un alumno mío, el ingeniero Jorge Meneses, ahora doctor Jorge Meneses, sacó su doctorado en la Universidad de Tokio, hicimos una evaluación ya como su tesis de grado, donde evaluamos estadísticamente para el 5% de amortiguamiento y con unas, me parece que eran como 14 componentes horizontales de los sismos que habían ocurrido en la ciudad de Lima, y pudimos sacar un valor promedio que está ahí con línea negra punteada, un promedio continuo, línea negra continua, y un promedio más una desviación estándar. El promedio era 2.28 y la desviación estándar 2.86. Hicimos una evaluación, digamos, estadística que la comparamos eventualmente con los espectros de respuesta. Y ciertamente
que el valor de 2.5, que es el que existía en ese momento en la norma, era mayor que el valor promedio, pero era menor que el promedio más una desviación estándar. Y creo que eso es importante, sobre todo por lo que hemos ido descubriendo recientemente. Apreciamos que la clasificación de los suelos de S0 a S4 no estaba bien concebida, y por eso es que solicitamos la información existente de perfiles de suelo, de ensayos geofísicos MASW, MAM, microtremores y estudios geotécnicos realizados por distintas universidades públicas y privadas en 13 departamentos del Perú, con el propósito obviamente de abrir el panorama de cómo estaban los valores de las velocidades de propagación de las ondas de corte, que son los que conducen a determinar si el suelo es S0, S1 o S2. En esta plataforma virtual de Censico vimos los trabajos que se habían hecho y en qué lugares del país. Tenemos aquí que Censico convocó a una empresa consultora, a unas empresas consultoras para hacer estudios en distintos lugares. Debemos recordar que Censico en este momento tiene una red de 14 instrumentos acelerográficos. 10 tenía en ese momento y 4 recientemente han sido instalados. Y lo que quería es hacer evaluación de sus propios perfiles estratigráficos en los sitios donde tenía su estación acelerográfica. Por eso contrató con GeoInstruments en un momento, con Terra Solutions en otro. Por otro lado, el Ministerio de Vivienda y Construcción encargó estudios al SISMIT de la UNI, y también nosotros en la red acelerográfica hemos hecho estudios, particularmente en la zona de la selva y en la zona norte del Perú, que estamos ilustrando ahí, con ensayos MASW, con ensayos MAM, con perforaciones, etcétera, y con microtremores, obviamente. También para nuestro estudio pudimos contar con registros sísmicos, ¿no? Y aquí están en orden cronológico. Tenemos los registros de 1966, solamente en la estación de Lima, el 70 igualmente solamente en la estación Parque de la Reserva de Lima, el del 74 que fue cercano a Lima, el de 2001 tuvimos una estación en Moquegua, no tuvimos en Arequipa el acceso o no se dio el registro, y el 2007 justamente aquí en la ciudad de Ica tuvimos 2 estaciones acelerográficas, una del Instituto Geofísico del Perú en Parcona y otra del SISMIT de la UNI en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Y por supuesto en el 2019, que fue un sismo sui generis, que fue el de Lagunas Alto Amazonas, tuvimos registros en varios lugares del territorio nacional, sobre todo en el norte, que nos sirvieron de mucha significancia, porque era uno de los primeros sismos que ocurrían hacia el este de la cordillera de los Andes y que tenían suelos que son bastante distintos a los suelos de Lima. Aquí tenemos una pista, esto lo verán en la presentación que le vamos a distribuir, donde están los suelos indicando su magnitud en distintas referencias como magnitud de ondas de cuerpo, magnitud de ondas de superficie, magnitud de Kanamori, que es MMW, y que es la que se utiliza en la actualidad, donde fue registrado el instrumento, las instituciones que lo registraron y las distancias epicentrales. En relación al tipo de suelo, pudimos recuperar 527 perfiles de suelo obtenidos con medición MASW de velocidad de ondas de corte en los primeros 30 metros promediados, ¿no? De los cuales 162 eran de tipo S1, 365 perfiles de tipo suelo 2, los que tenían variación de 502 a 875 metros por segundo y 219 a 498 metros por segundo, que correspondían obviamente a suelos S1 y S2. Lamentablemente no tenemos hasta el momento registros de velocidad de ondas de corte en suelos S3 y S4, y es una necesidad imperiosa que podamos tener ese tipo de valores. Aquí hago un recuento de lo que se ha hecho en términos de registros sísmicos. Este es el primer sismo del año 66,
La estrella de color rojo es el epicentro y el triángulo de color verde es el registro, ¿no? Este instrumento se registró a una gran distancia, no obstante eso tenía una aceleración de 270 casi centímetros por segundo al cuadrado, que posiblemente haya sido en la zona epicentral mucho mayor. Los tres registros de las componentes horizontales mutuamente perpendiculares y el registro de la vertical nos conducen a establecer los espectros de respuesta, tanto el espectro de respuesta de aceleraciones como el espectro de Fourier que está en el lado derecho en la parte baja. Con el apoyo de la oficina de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, el SISMID realizó por el año 2000 unas mediciones en la estación Parque de la Reserva o cercana a esta de las ondas P y las ondas S. Pero además también se pudo realizar mediciones de esas velocidades de propagación por los estudios que he hecho referencia del CENSICO. Y se puede apreciar allí dos cosas, ¿no? Una velocidad promedio para el suelo S1 de 619 metros por segundo y un periodo predominante del microtremor de 0.18, lo cual nos indica que efectivamente pues, el suelo es tipo S1 de acuerdo a esta norma y que en el lado de la izquierda de abajo se aprecia también que esos picos similares a los que habíamos estudiado con el doctor Meneses están en periodos muy cortos por encima y a periodos más largos no hay problema con la norma. Lo mismo ocurrió el año 70, están ahí los valores, no voy a repetir porque es lo mismo, hicimos espectros de respuesta y espectros de Fourier, y utilizamos también la medición de las ondas de corte y los microtremores, que es el mismo en realidad, y vimos que en esta estación pues estábamos bastante lejos para la aceleración máxima de este sismo y que también ocurría esos picos que sobrepasaban a la norma en periodos cortos. Lo propio ocurrió en el sismo del 3 de octubre, que no obstante fue un poco más cercano a Lima, se llegó casi a 0.2 G, lo mismo que se ha llegado con el sismo de Mala, por cierto, en Lima. Y tenemos aquí también que el suelo es tipo C o S1 y que la zona 4 sí calza un poco mejor aquí, tanto la amplificación, el espectro de respuesta, digamos, normalizado, estamos bastante lejos del espectro de respuesta organizado. El sismo del 23 de junio del 2001 pudimos registrar la estación en Moquegua, ¿no? Los valores de aceleración, y esos valores nos dieron ya un valor bastante alto de 0.3, pero estaba mucho más cerca ahí, la magnitud del evento fue de 8.4 también. Y aquí tenemos el problema de no tener una definición en este momento de cómo es el perfil del suelo en la estación Moquegua. Por eso es que hemos añadido aquí espectros para suelo S1, S2 o S3. No sabemos dónde estamos, pero lo que sí sabemos es que si tomamos el espectro S1, vamos a estar con muchos puntos del espectro por encima. Tomamos el S2 también, y el S3, bueno, puede cubrir los periodos altos, pero en los periodos medianos, 0.06, hay varios picos allí. Lo que nos extrañó fue las mediciones que hicimos de microtremores. El periodo predominante en esa estación fue de casi un segundo, lo cual es un valor bastante alto. De todas formas, creo que queda pendiente hacer estudios adicionales en esa zona de Moquegua. Este sismo, que es el sismo que conocemos, el sismo de Ica del 2007, sí tuvo esos dos registros que menciono, tanto en Parcona como en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, pero también tuvimos registros en Lima, por supuesto que zonas más distantes. Y aquí vamos a ilustrar dichos valores. El más alto valor se registró en Parcona, con casi 0.4849 veces la gravedad, bastante alto, por cierto. En la Universidad de Ica registramos 0.33 aproximadamente y también registros en la ciudad de Lima.
Este sería el espectro de la Universidad de San Luis Gonzaga. Estamos viendo que el pico del espectro de respuesta es bastante distinto a los picos de Lima. Felizmente en este momento hemos hecho ya en esta semana unos estudios aquí mismo en la estación de la Universidad de San Luis Gonzaga. Hemos hecho una perforación en meses pasados de 40 metros y hemos hecho una calibración, una vuelta a calibración de medición de lo que le llaman PS well logging, es decir, logueo con ondas P y ondas S, hasta los 40 metros, que nos va a aclarar algún tipo de programa. Pero creo que es importante, es importante mencionar que los periodos predominantes corresponden a suelos más flexibles. Aquí estamos viendo el espectro en la estación ICA del SISMIT. Estamos viendo que hay una zona de periodos altos de 2.5 segundos adelante que sale por encima del espectro de respuesta. Y también aquí estamos viendo que supuestamente este es un suelo S2, que es la línea lila más abajo. Sin embargo, el espectro calculado resulta ser más alto. Si fuese suelo S3, cubriría mejor, pero también tenemos para periodos mayores de 2.5 esas dificultades. En la derecha tenemos la medición de propagación de ondas de corte en promedio de 30 metros, 255 metros por segundo, y el periodo predominante calculado por nosotros, tanto teórico como realista, está de 0.6, ¿no? Lo propio en Parcona, hicimos también los espectros de respuesta y espectro de Fourier, y este suelo cabe, de acuerdo a nuestra clasificación, como suelo tipo C, por tener 422 metros por segundo. El periodo predominante es menor, es 0.34, y así sí prácticamente cumple la forma espectral en este registro. Después tenemos la estación SIP Lima, que nos ha presentado ciertas dificultades, sobre todo en la normalización. Claro que estamos muy lejos del espectro de respuesta, pero en el espectro de la forma y amplitud normalizada vemos que la componente este-oeste tiene un espectro normalizado de respuesta bastante más alto que el que usamos en la norma. Es lo mismo vamos a mencionar en el espectro de la Pontificia Universidad Católica que tenemos. El suelo tiene 716, por consiguiente corresponde a un suelo S1, y también hemos medido, o el SISMIT midió en los años 2004 para el proyecto APSEG, valores pequeños de 0.057 el periodo predominante. La estación del IGP en mayorazgo, espectros de respuesta y espectros de Fourier, también cumple bastante bien, a excepción de este pico de periodos cortos que estamos ilustrando, los valores de velocidad de ondas de corte de 700 metros por segundo, y el periodo predominante calza bien con un suelo tipo gravoso de Lima de 0.12 segundos. Este es el espectro de respuesta del registro de la Pontificia Universidad Católica, que hemos podido conseguirlo, y aquí apreciamos lo que les había mencionado, que estamos lejos del espectro de respuesta de aceleraciones, pero en la forma espectral vemos que las dos componentes están por encima, ¿no? Entonces nos da algo de preocupación, y tendríamos que ver qué pasa con esa forma espectral ahí. Lo que sí nos cambió y nos dio mucha oportunidad fue el sismo que ocurrió en el 2019 en la zona de Lagunas, en Alto Amazonas, cerca de Yurimaguas. Ahí tenemos los datos de la magnitud. Fue una magnitud 8, fue una profundidad de más de 100 kilómetros, y excitó a todos esos instrumentos que ustedes aprecian ahí, que son los instrumentos que nosotros tenemos instalados a nivel nacional. Y aquí podemos presentarles algunos de los registros que tuvimos, entre otros el de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza en Chachapoyas. Vemos el espectro de respuesta arriba y el espectro de Fourier abajo de los gráficos de la derecha. Vemos que
Tenemos también las velocidades de propagación de las ondas de corte, así como los periodos predominantes. El suelo supuestamente es tipo D, pero en la nomenclatura nacional sería tipo S2. Debo mencionar que las categorías B, C, D, E, etcétera, provienen tanto del American Society of Civil Engineers como del Uniform Building Code de los Estados Unidos. Y aquí vemos también que estamos lejos del espectro de respuesta de aceleraciones de la figura de la izquierda superior. Sin embargo, en la inferior vemos que también la forma espectral tiene cierta variación. Este es un sismo que nos preocupa enormemente. Ya habíamos registrado el año 2005 un registro en Moyobamba también. Estamos viendo aquí cosas muy extrañas, sobre todo si se aprecia en la figura de la izquierda abajo, ¿no? En donde los espectros normalizados caen bastante fuera del suelo tipo S2, que estamos en la zona 3. Acuérdense que el reglamento del 2016 nos indica que si es zona S3 o S4, los valores de S2 y S3 y S4 varían. El periodo predominante de vibración aquí nos ha dado de 2.93 y no es de extrañar porque el 2005 también nos dio un valor bastante alto. Por eso es que en la zona de Moyobamba, creo yo, debemos continuar estudios para definir mejor lo que está pasando ahí en términos de relaciones espectrales. En la estación de Chachapoyas del Colegio de Ingenieros del Perú, también vemos el tema de que una de las componentes se está disparando hacia arriba. El suelo es con un periodo predominante de 0,6, digamos 0,58. La velocidad de propagación es 288 y el suelo es tipo D por un lado y S2 por el otro. En Tarapoto se cumple bastante bien todo. El suelo es D, sin embargo, tenemos que llamarlo S2, de acuerdo a nuestra nomenclatura actual. El periodo predominante calculado de 0,50 y más o menos se cumple con tanto la envolvente de espectros de aceleraciones como las amplificaciones normalizadas, ¿no? La estación de la Universidad Nacional de Jaén cumple bastante bien. Está ahí comprendido, alejado en primer lugar los espectros de respuesta de lo que le correspondía según la norma, pero también estamos bien en términos del factor de amplificaciones. Lo que hemos hecho aquí es para la zona 4 únicamente, es decir, la zona costera, y hemos puesto varias estaciones como la del sismo 66, componentes horizontales, el 70 del, aquí debe ser 1974, hay un pequeño error, la zona de Mayorazgo, la Católica, etc. Y vemos que hay estaciones, como hemos puntualizado en la presentación, que realmente salen por encima del espectro, de la forma espectral que estamos puntualizando. Estos serían el tipo 2, ¿no? Que están en la zona 4 también, que serían los espectros de Parcona y de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Y vemos también que hay algunos espectros que están saliendo por encima de ella. Para la zona 3, que ya no es Lima, sino es el interior, vemos que también hay dificultades ahí, teniendo sobre todo en formas espectrales valores distintos. Y esto sería para la zona 2, para el suelo S2. Después voy a hablar brevemente, porque el tiempo ya me lo está limitando, sobre el sismo que ha ocurrido el 22 de junio. Creo que es importante hacer una pequeña presentación. Estas serían todas las estaciones de nuestra red, la red acelerográfica Perú, que le llamamos, del posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNI con el Colegio de Ingenieros del Perú. Y en colores se ven las distintas velocidades que se dan. Apenas ocurrió el sismo, una hora después, el sismo ocurrió a las 10 y a las 11 ya estaba esto en circulación, a excepción de los registros de Mala y Asia. Estos dos registros no nos transmitieron por internet, hubo falla allí y al día siguiente los pudimos recuperar, afortunadamente, para poder establecer, digamos, los valores de aceleración mayores. Estamos viendo que en Villa El Salvador, donde está la Universidad Nacional Tecnológica del Sur de Lima, Lima Sur, tenemos valores por encima de 230 GALS.
En Mala estamos casi cercanos al 0,2 GAL, y también en Asia, que es un poco más al sur. Asimismo, en Cañete y en otros lugares están ahí ilustrados. Para cada una de estas estaciones hemos hecho lo mismo que lo anterior, es decir, espectro de respuesta, espectro de Fourier. No podemos todavía identificar si es solo S1, S2 o S3 porque no hemos hecho mediciones ni de microtremores ni de velocidad de ondas de corte, pero las vamos a hacer en el próximo futuro, la estación Asia, la estación Mala, la estación Cañete. Y aquí hemos superpuesto todos los valores en términos de formas espectrales. Hemos puesto todos los S, S0, 1, 2 y 3 para la zona 4, y vemos pues que hay muchos picos en la forma espectral que son más amplios y nos da cierta preocupación, es sobre todo en periodos cortos. En periodos largos sí estamos realmente bien. En base a la información que pudimos tener, y casi antes de la medianoche de ese mismo día pudimos establecer este mapa de distribución de iso aceleraciones de este sismo de Mala. Estamos como preparándonos también para sismos de mayor amplitud para poder tener la información muy breve. Dijimos que en la zona afectada, al no tener Mala ni Asia, era mayor de 90, pero hemos visto que puede ser hasta mayor de 150 o 160 allí. Y con las otras relaciones, sin contemplar la red del SISMIT, porque no la teníamos a disposición, tampoco tuvimos la red del IGP, pero que ahora sí realmente está disponible, como van a ver ustedes. Pudimos establecer estos valores. El SISMIT, un poco después, tomando en consideración las redes que tenemos en Lima, estableció, creo yo, que muy rápidamente y con mucho criterio, cuál había sido la distribución de aceleraciones en la ciudad de Lima metropolitana de este sismo. Y vemos que hacia el sur, como es lógico, los valores de aceleración son mayores, incluyendo, por cierto, la ciudad de Mala y Villa El Salvador, que tenemos un poco más al sur. También creo que es importante mencionar lo que ya habíamos notado nosotros antes, y es que en las estaciones que están cerca de los cerros, como por ejemplo la estación SISMIT, siempre da valores de aceleración más altos. Tenemos una estación en SISMIT, tenemos otra estación en la Facultad de Ingeniería Civil, otra en la Facultad de Ingeniería Química, y todas ellas dan valores más altos por estar pegados a los cerros. Entonces eso debe ser también tomado en cuenta, el factor, llamémoslo así, topográfico. En relación a lo que ya me toca presentar y terminar, aquí tenemos todos los sismos, todos los valores de B sub S sub 30, también los valores de microtrepidaciones, la clasificación que hace tanto la norma E030 como la American Society of Civil Engineers, y vemos que C corresponde con ese sub 1 en la mayor parte de casos, pero hay algunos casos en donde C cae como S2 y D también como S2, y esa es una preocupación que tenemos, y por eso estamos haciendo la propuesta que estamos indicando acá. Lo anteriormente dicho está ilustrado acá a la izquierda en esta columna estratigráfica, llamémosle así. American Society of Civil Engineers da suelos A, B, C, D, E, que son muy conocidos y son, digamos, utilizados por otras normas en el mundo, mientras que nuestro valor de S1 cubre un mucho más amplio rango de valores de velocidad de propagación de ondas de corte de 500 a 1500, y las S2 de 180 hasta 500. En ese sentido va nuestra propuesta, ¿no? Todavía no vamos a hacer la propuesta del cambio particular de las formas espectrales, pero sí nos parece que hay que hacer una revisión sobre eso. Finalmente, entonces, lo que estamos proponiendo es llevar ese sub 0 hasta 800, ese sub 1 de 550 a 800 para cubrir los suelos tipo C, tipo Lima, pues el S2, el S3 y el S4, ¿no? Eso sería la propuesta que ya la hemos hecho presente por escrito a la comisión pertinente. Además, creemos que es conveniente, además de medir las velocidades de las ondas de corte, hacer una medición de microtremores para el periodo predominante de vibración a vibraciones ambientales. Por cierto, que la norma 031, que está referida a, perdón, a edificaciones con aisladores, ya pide que se ponga esa medición adicionalmente.
Esta es la propuesta entonces que estamos haciendo, que ya lo he ilustrado anteriormente y que de alguna manera coincide un poco mejor con la propuesta del American Society of Civil Engineers y también del Uniform Building Code, ¿no? Y hay suelos también que requieren un análisis especial espectral. Finalmente llego a las conclusiones y recomendaciones. Hemos dicho que estamos proponiendo modificar el rango de valores de B sub 30 para hacerlo más compatible con la ASCE y además en base a esos perfiles que hemos estudiado. Pero necesitamos mayor información en los suelos S3 y S4, que no tenemos tantos suelos blandos y es necesario y menester hacer esas mediciones. De los registros oceanográficos se puede apreciar el efecto de la no linealidad del suelo, observándose que los periodos aumentan con sismos de mayor magnitud, y eso es cierto. Si tenemos un periodo predominante con el microtremor, que es la vibración ambiental, con un sismo fuerte ese valor va sin menor dudas a aumentar y tenemos que también estudiar allí. Es necesario realizar ensayos geofísicos para determinar la velocidad de las ondas B sub S en los emplazamientos de las casetas oceanográficas existentes. Hemos hecho en algunas, hemos barrido la ciudad de Tacna, las ciudades afectadas por el sismo del 2019. Estamos ahora trabajando en el departamento o región de Ica, ¿no? En Nazca, Palpa, Ica, Piscachi y otros lugares en este momento. Eso no lo podemos presentar todavía porque no está elaborado, pero estoy seguro que lo presentaremos en un breve tiempo. Es necesario continuar con la evaluación y análisis de mejorar los valores de C y S de la forma espectral en esta norma E030. Y la última, que parece que está dando efecto, es recomendar a las instituciones públicas y privadas que unan esfuerzos para financiar la instalación de mayor instrumentación sísmica y ensayos geofísicos y sobre todo compartir dichos valores. Afortunadamente hemos podido en este sismo de Mala compartir las redes tanto del Instituto Geofísico del Perú, del SISMIT, de la unidad de posgrado con el Colegio de Ingenieros, de CENCICO, que tiene como 14 estaciones, y la estación de la Pontificia Universidad Católica. Eso es lo que nos ha dado la oportunidad de poder preparar al SISMIT ese mapa que estamos apreciando. Creo que eso es lo que tengo que presentar y ya creo que estoy en la hora. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero, por su presentación. Realmente la información que hoy día nos ha brindado creo que ha sido bastante nutritiva, se podría decir. Muchas gracias, ingeniero. De parte de todo el equipo organizador, muchas gracias por su participación el día de hoy. Creo que si habría alguna pregunta, por favor, la pueden hacer por la opción de preguntas y respuestas. Bueno, a ver, hay una consulta del ingeniero Segundo que dice, mi consulta es, ¿qué aspectos se toma para la instalación de las estaciones acelerográficas y qué lugares estratégicos se considera? Sí, voy a responderla si me permiten. Adelante. En realidad yo puedo dar respuesta en relación a la red acelerográfica Perú, que es la que manejamos entre el posgrado de la UNI, Facultad de Ingeniería Civil y el Colegio de Ingenieros del Perú. Obviamente que hemos instalado los instrumentos comprados por el Colegio de Ingenieros, Consejo Nacional, en las instalaciones de los consejos departamentales. Y es por eso que tenemos como 35 estaciones instaladas en los 28 consejos departamentales del Perú. Hay uno en Ica que lo pueden visitar en el local del Colegio de Ingenieros y hay otro en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. El segundo grupo de instrumentos para completar los 80 que tenemos operativos ha sido instalado en convenios con universidades tanto públicas como privadas. Y por esa razón es que hemos instalado esta otra estación que le menciono
está instalada en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga y en otras universidades a nivel nacional. El compromiso de la Universidad Nacional que le corresponde es construcción de la caseta, es el suministro de internet y de energía eléctrica. Nosotros instalamos, proporcionamos el instrumento, por ejemplo, el GPS también, y el entrenamiento que es necesario realizar. Y nos ha ido muy bien en esto, de mucha responsabilidad, tanto de los integrantes de los consejos departamentales como de las universidades. Un poco de dificultad tuvimos en este periodo de emergencia porque no había mucho acceso a las universidades, pero bueno, lo estamos superando y creo que eso nos preocupa para el futuro. Todavía tenemos estaciones por instalar. Algunas universidades no responden con la velocidad que quisiéramos. Tenemos instrumentos para instalar en la Universidad Nacional de Ucayali, en la Universidad Nacional Herminio Valdizán y en otras universidades nacionales. Está todo listo, pero nos falta que la universidad proporcione el local y también nos proporcione, digamos, el suministro eléctrico y la internet. Otras instituciones, como por ejemplo el Instituto Geofísico del Perú y el SISMIT, han recibido apoyo del gobierno nacional para instalar acelerómetros en distintos lugares, 200 el IGP y varios, creo que 60 o 80 el SISMIT. El SISMIT sí tiene el requisito de ser instalados en la ciudad de Lima, mientras que el IGP a nivel nacional. También he escuchado que hay como 100, aquí en el mismo foro que tuvimos el día de ayer, el INDECI ha dicho que con el asunto de la alerta sísmica se están instalando como 200 acelerógrafos en la costa para el proyecto de la alerta de tsunamis. O sea que se vienen, creo yo, años buenos para tener mayor información acelerógrafica. Y los datos, por cierto, que nosotros tenemos, que tiene el SISMIT y que tiene el IGP, están a la plena disposición, es decir, son de acceso libre. Podrían ustedes ahí estudiarlos, bajarlos, analizarlos, hacer sus tesis, etcétera. Eso es lo que les puedo indicar. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Hay otra pregunta del ingeniero Orlando Oscar Maldonado que dice: buenas tardes. En la provincia de Huancayo hay un distrito con suelo flexible, que es el distrito de Chilca. Si ya habrán incluido en los estudios que indicó. No, en realidad el distrito de Chilca no está. En Huancayo sí tenemos uno en el local del Consejo Departamental de Junín y también tenemos en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Como digo, el interés nuestro siempre está presente, sobre todo porque en Huancayo tenemos una falla activa cercana, que es la falla de Huaytapallana. Y el suelo flexible, pues el asunto puede ser importante. Si es que ustedes logran poder financiar la construcción de la caseta y un lugar seguro, pues estaríamos muy dispuestos a poder conversar y poder instalar un instrumento adicional en dicha zona. Muchas gracias por la respuesta, ingeniero. Si alguien tuviera alguna pregunta, este es el momento. Bueno, creo que ya nadie tiene más preguntas. Más bien agradecerle por el conocimiento que hoy día nos ha brindado. Muchas gracias.